Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Se hizo de noche en pleno verano, una noche interminable, casi sobrenatural, en la que el cielo del lago de Ginebra se partía una y otra vez bajo el fuego de los relámpagos. Los truenos no parecían venir de las nubes, sino de las entrañas del mundo, un mundo que respiraba con pesadez, como si se cansara de su propia creación. En una villa a orillas del lago, un grupo de jóvenes se resguardaba del diluvio. Eran poetas, soñadores, fugitivos de las convenciones de su tiempo. En las sombras titilantes de las velas, las copas de vino tintaban los rostros, y cada uno buscaba vencer el aburrimiento invocando a sus propios demonios. Lord Byron, el libertino de verbo incandescente, John Polidori, su médico con una imaginación que bebía de la enfermedad, Percy Shelley, el poeta idealista que creía poder redimir al mundo con la belleza, y entre ellos una muchacha de apenas 18 años, silenciosa, observadora, de ojos que parecían contener más siglos que los vividos. Su nombre era Mary Wollstonecraft Goodwin, aunque pronto el mundo la conocería como Mary Shelley. Era hija de una filósofa que había escrito sobre los derechos de las mujeres cuando eso era un acto de herejía, y de un pensador que creía que la razón podía liberar al ser humano de sus cadenas. Pero Mary no heredó solo ideas, heredó fantasmas, el de una madre muerta al traerla al mundo, el de los hijos perdidos demasiado pronto, el de un amor que era pasión y tormento a la vez. Y aquella noche, esa noche donde el verano se confundía con el invierno, todos esos fantasmas se sentaron con ella, en silencio, alrededor de una mesa. Byron propuso un juego. Cada uno inventará un relato de terror, algo que haga temblar incluso a los incrédulos. Mary escuchó, no habló, ni siquiera sonrió. Esa misma noche soñó. Soñó con un estudiante de ciencias inclinado sobre una figura inerte, un cuerpo hecho de fragmentos que bajo la violencia de un rayo abre los ojos. Y en ese instante, el alma del hombre desafió a su creador. Aquella visión fue el germen de una historia que cambiaría la literatura para siempre, Frankenstein o el moderno Prometeo. Una novela escrita en un susurro, con la tinta de la pérdida y la electricidad del miedo, donde la ciencia se convierte en poesía y el creador se enfrenta al peso insoportable de su obra. Han pasado más de 2 siglos desde entonces y todavía seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué nos hace humanos? ¿La carne? ¿La conciencia? ¿El dolor? Hoy, en Ilustres Anónimos, no hablaremos solo con la autora que desafió a su tiempo. Hoy convocaremos a Mary Shelley y a su criatura, madre e hijo literario, razón y abismo. Una conversación imposible donde la ficción discute con su creadora y ambos nos juzgan a nosotros, los vivos, los que seguimos jugando con la vida como si no tuviera consecuencias. Ajustad el volumen, cerrad los ojos si podéis. El trueno no ha terminado de alejarse, y en algún rincón del tiempo una voz susurra entre la tormenta. Mira lo que has hecho, creador mío. Bienvenidos al especial de Halloween. Ya hablamos en su momento de Mary Shelley y hoy, como acabo de comentar, hablaremos con ella y con el monstruo. Dicho esto, empecemos. Bueno, pues antes de invocar a nadie, dejadme contaros de nuevo quién fue Mary Shelley, aunque os recomiendo que os paséis por aquel episodio. Porque para entender a la mujer que dio vida al monstruo, hay que mirar primero los vacíos que la formaron.
Mary nació entre libros y fantasmas. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una pensadora radical, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, un texto que aún hoy resuena como un grito. Murió apenas unos días después de traerla al mundo. Su padre, William Godwin, era un filósofo que creía que la razón, no la fe, podía corregir el curso del mundo. Mary creció, pues, bajo el peso de una madre ausente y un padre que pensaba en voz alta. Su infancia fue una biblioteca llena de ideas, pero también una casa llena de ausencias. De su madre heredó el fuego, de su padre la razón, y entre ambas cosas se formó una joven que nunca encajó del todo en su época. A los 16 años conoció a Percy Bysshe Shelley, un poeta que predicaba el amor libre y la rebelión contra todo dogma. Tenía el corazón en llamas y la cabeza en las nubes, como todos los que creen que la belleza puede cambiar el mundo. Mary lo amó sin medida. Lo amó incluso cuando amarlo significaba ser repudiada por todos. Se fugó con él a Europa. Vivieron sin dinero, pero con libros. Sin techo fijo, pero con sueños febriles. De Inglaterra a Suiza, de Suiza a Italia, siempre huyendo de los juicios ajenos, siempre buscando una libertad que no sabían sostener. Perdieron hijos, demasiados. Mary los enterró en silencio, uno tras otro. Y en cada entierro dejó un pedazo de sí misma. Hay madres que engendran cuerpos. Ella empezaba a gestar fantasmas. En 1816, un año extraño en el que el sol parecía haberse apagado, el famoso año sin verano del que también hablamos, tras la erupción del volcán Támbora, Mary y Percy se refugiaron junto a Lord Byron en Villa Diodati, una mansión frente al lago Lemán. Las lluvias eran constantes, el cielo una cortina gris de ceniza, el aire eléctrico. Allí estaban también Polidori, médico de Byron y futuro autor de El vampiro, germen de lo que más tarde sería Drácula, y algunos invitados que iban y venían buscando conversación y abrigo. Encerrados por el clima, comenzaron a leer historias alemanas de terror, relatos de espíritus y apariciones, y una noche, entre risas, Byron lanzó un reto. Cada uno escribirá una historia de fantasmas, una historia que haga temblar incluso a los incrédulos. Mary escuchó, calló, y se quedó mirando la tormenta más allá de la ventana. En aquella oscuridad, algo se agitó dentro de ella. Pasaron los días, los hombres escribían versos, se burlaban, filosofaban sobre el alma, pero Mary no terminaba de encontrar su historia. Hasta que una noche, ella misma lo contaría años después, vio una imagen con una claridad insoportable. Un estudiante inclinado sobre una forma tendida, un cuerpo inerte hecho de fragmentos humanos, una chispa, un destello de luz y los ojos que se abren. Esa visión la despertó con un grito. No era un sueño, sino una revelación. El fuego de Prometeo había vuelto a caer sobre la tierra, pero ya no lo robaban los dioses, sino los hombres. Así nació Frankenstein, o el moderno Prometeo. Publicó la novela en 1818 de manera anónima, por miedo, por modestia o por estrategia. Nunca lo llegamos a saber del todo. Cuando en 1831 la reeditó con su nombre, el mundo ya conocía su historia, aunque no a su autora. Y desde entonces, la criatura y el creador se confunden. El público llama Frankenstein al monstruo, cuando Frankenstein era el hombre que quiso ser Dios. El cine le puso tornillos. La cultura lo vistió de carnaval, pero el fondo sigue intacto. ¿Qué ocurre cuando creamos vida y la abandonamos? Hoy, 200 años después, seguimos repitiendo la historia con otros nombres. Robots, inteligencias artificiales, algoritmos que aprenden solos. Quizá el trueno nunca se apagó. Quizá la chispa aún busca un cuerpo. Bueno, dicho esto, ahora sí, llamemos a la autora. Mary, bienvenida. Quiero empezar por ti. Tenías 18 años. ¿Cómo se explica que alguien tan joven
alumbrara una historia que todavía hoy nos persigue. No se explica, se siente. Yo no inventé esa historia. La soñé, la vi, y no pude librarme de ella. Era mi propia vida transformada en metáfora. Nací de una madre muerta. Perdí a mis hijos antes de verlos crecer. Amé a un hombre que era fuego y ruina. Todo lo que amaba se deshacía en mis manos, y pensé, ¿y si la muerte pudiera invertirse? Pero lo que nació de ese pensamiento no fue consuelo, sino advertencia. Se ha dicho que Percy la escribió por ti. Eso lo dijeron hombres que no soportaban la idea de que una mujer pudiera inventar un mito. Percy me alentó, sí. Revisó frases, corrigió puntos. Pero la voz, la angustia, el monstruo, eran míos. ¿Quién más habría descrito con tanta precisión el miedo a ser rechazada por existir? En tu novela, la ciencia y la poesía conviven. Prometeo, electricidad, anatomía... Pero al fondo late el corazón roto de una mujer. Porque la ciencia y el corazón nacen del mismo impulso, el deseo de entender. Yo veía a los sabios de mi tiempo hablar del alma como si fuera un mecanismo, de la vida como si fuera una ecuación. Yo no negaba la razón, pero sabía que el conocimiento sin compasión engendra monstruos. El problema nunca fue la chispa, sino lo que haces con ella después. ¿Mary, eras consciente de estar escribiendo terror? No quería asustar, quería advertir. El miedo era solo la puerta. Lo que yo buscaba era que el lector sintiera el peso de su propio poder. Pregunté, ¿qué nos convierte en humanos? Y la respuesta no era la carne, ni la mente, ni la belleza. Era la responsabilidad. Tu libro termina con un ser que llora sobre el cuerpo de su creador, y en esas lágrimas hay más humanidad que en todo el laboratorio. Porque no hay monstruos más terribles que los que no saben amar, y no hay hombres más monstruosos que los que no saben cuidar lo que aman. Entonces, Mary, dicho esto, ¿te atreves a que invitemos a tu criatura? Si hablas con él, hablarás con mi culpa. Porque yo lo hice nacer de mis pesadillas y lo condené a vivir en ellas. A veces, para entendernos, hay que escuchar aquello de lo que huimos. Ten cuidado con lo que despiertas, Víctor. A veces los muertos escuchan. ¿Quién me llama desde tan lejos? ¿Qué voz atraviesa el tiempo para arrancarme del sueño que no es descanso? Soy Víctor. Te escucho y te escuchan desde un mundo que aún recuerda tu historia, aunque la haya disfrazado 1000 veces. Está también Mary Shelley, la autora de tu existencia. Autora, esa es la palabra. ¿No suena más exacto, madre o verdugo? Yo te di voz y acepto el reproche. Dejadme contar cómo nací. Fue en la oscuridad más pura, esa que ni la muerte reconoce. Un frío me atravesaba los huesos que no eran míos. Mi cuerpo era un mapa de cicatrices que aún no conocía. Y entonces, un estallido. No de luz divina, sino de algo más impío. Una corriente que se metió en mí, que me desgarró y me obligó a existir. Un golpe seco, un destello. Abrí los ojos y en lugar de cielo vi un techo. En lugar de brazos que me acogieran, vi manos que retrocedían. No tenía nombre, ni lenguaje, ni reflejo, solo ruido, solo miedo. Mi piel no era mía, era un mosaico de otros hombres. Mi corazón latía, pero el mundo me miraba como si cada uno de esos latidos fuera un crimen. Me levanté, torpe, tambaleante. La luz me hería, la voz de mi creador no fue de alegría, sino de horror. Y entendí, sin entender, que había nacido rechazado. Huí. El viento era mi primer amigo, la nieve, mi primera tumba. Caminé durante días sin saber hacia dónde, guiado solo por ese latido que parecía burlarse de mí. Estás vivo. Estás vivo.
Encontré refugio cerca de una cabaña. Dentro, una familia, una anciana, un padre, una joven. Los observé, los veía reír, trabajar, tocar música, pronunciar sonidos que no comprendía. Me quedaba quieto, detrás de la madera, escuchando. Repetía sus palabras a solas, balbuceándolas. Con el tiempo aprendí a leer, a hablar, a llorar en silencio. En la nieve dejaba huellas, pero deseaba dejar algo más, una marca humana. Hasta que un día reuní valor. Me acerqué, toqué la puerta. El padre ciego me habló sin miedo, me escuchó. Por un instante creí que podía ser aceptado. Pero entonces entraron los otros y gritaron. Sus ojos me mataron otra vez. No por mis actos, no por mis palabras, por mi rostro. Aprendí entonces la lección más dura. El mundo decide primero qué eres y solo después escucha qué dices. Bueno, eso duele. 2 siglos después. Duele porque no ha cambiado tanto, Víctor. He cruzado glaciares, cuevas, selvas y aún los oigo gritar. A veces los sueños son peores que la vigilia. En los sueños sigo llamando padre a quien me huyó y sin embargo no lo odio. Porque en su huida entendí lo más terrible. Crear algo es fácil. Aceptarlo, no. Eso fue lo que quise escribir. No tu nacimiento, sino mi miedo. No tu cuerpo, sino mi conciencia. Entonces ambos nacimos aquella noche, tú y yo. Y en ese instante, escuchando a tu criatura, Mary, me pregunto si no somos todos retales cosidos por las manos de otros. Quizá lo seamos, pero tú eliges si el hilo que te une a los demás es miedo o compasión. Y yo sigo esperando la mano que no tiembla al tocarme. ¿Me hiciste para qué? Para demostrar un punto, para llenar un vacío, para jugar a ser diosa. Para advertir, para que los hombres que crean recuerden que lo hacen con fuego. Pero advertir no te salvó, lo sé. El pecado no fue crearte, fue dejarte solo. Nombras el pecado correcto, el abandono. ¿Sabes qué es abrir los ojos y no tener a nadie? No un abrazo, no una palabra, solo el eco del propio aliento. Eso no es nacimiento, Mary, es condena. Yo también conocí ese eco, cuando murió mi madre al darme a luz, cuando perdí a mi primer hijo. El silencio del vacío no es ajeno para mí. Entonces lo sabías, y aún así me diste la vida. Quizá por eso, porque necesitaba entender qué hace una madre cuando su creación la asusta. Mary, ¿cuánto hay de Percy en el doctor y cuánto de ti? Percy tenía el fuego, la fe en que el pensamiento puede vencer la muerte. Yo tenía el miedo, el presentimiento de que toda victoria cobra un precio. El doctor Frankenstein es la fusión de ambos, su fe y mi culpa. Lleva mi inquietud, mi sombra, el ansia de vencer a lo inevitable y el ego de quien cree que crear basta. Creer que crear basta, ese fue su crimen. Y el tuyo, me diste voz, pero no destino. Si creas, cuida. Si despiertas una voz, escúchala. Eso lo he aprendido tarde. Yo pedí una compañera. No pedí adoración. Pedí no estar solo. Y yo te negué ese consuelo, porque temí lo que no entendía. Lo destruí antes de que existiera. Por miedo. Sí. Eso es lo que hacen los adultos cuando se asustan. Prohíben. O destruyen. Sí. Bueno, a veces pienso que el monstruo no es ni siquiera él, sino la sociedad que lo mira. Que el horror empieza cuando el diferente deja de ser persona y se convierte en categoría. Por ejemplo, anormal, error, amenaza, monstruo. El monstruo es el espejo. Yo solo lo sostuve.
Mary, ¿crees que si tu criatura hubiera tenido un rostro hermoso, la historia habría cambiado? Probablemente. El mundo se enamora de la forma antes que del fondo. Pero si lo hubiera hecho bello, el lector no habría visto el reflejo de su propio miedo. Lo bello tranquiliza. Lo feo obliga a pensar. Yo soy la verdad sin disfraz, y por eso nadie la soporta. No digas eso. Muchos te amaron después en silencio. Te reconocieron como símbolo. Sí, pero símbolo no es compañía. Vi cómo la gente leía mi historia y lloraba, pero ninguno se sentó a mi lado. Eso nos sigue pasando, ¿no? Lloramos con las tragedias que vemos en una pantalla y luego pasamos al siguiente vídeo. Empatía instantánea, podríamos decir, olvido automático. Y así es como seguimos creando criaturas que gritan y no escuchamos. Cada vez que un inventor, un político, un artista o un dios improvisado crea algo y no lo acompaña, me repito, otra vez. Entonces no soy solo tu culpa, soy el eco de todas las culpas humanas, la del padre que no está, la del maestro que humilla, la del creador que se cree superior. Y también la del público que observa, juzga y aplaude la caída. El doctor Frankenstein huyó de su creación. Los demás la cazaron. Esa doble traición es la esencia del abandono. Quien debía proteger, huye. Quien debía entender, ataca. ¿Y tú qué hiciste? Lo escribí. Fue lo único que supe hacer para que el abandono tuviera voz. Bueno, y vaya que sí la tuvo. 2 siglos después seguimos discutiendo contigo y con él. Quizá porque nadie ha resuelto aún el dilema. ¿Puede un creador amar lo que teme? Debería poder. Si no lo hace, todo lo que crea estará condenado a repetirse como un castigo. Y así seguimos, fabricando vida en tubos de ensayo, algoritmos que piensan, hijos que crecen sin tiempo. La verdad es que el eco de tu criatura, Mary, sigue andando por nuestras calles, eso sí, con nuevos nombres. No hay futuro mientras sigáis llamando monstruo a lo que no entendéis. Ni habrá redención mientras los creadores huyan de sus hijos. Tal vez todos llevamos un trozo de los 3. El ansia del doctor, el dolor de la criatura y la lucidez de quien los observa. Y cuando nos miramos en el espejo, lo que vemos no es horror, lo que vemos es a nosotros mismos. Bueno, estamos en un tiempo, pasando a otro tema, donde las máquinas aprenden, donde una voz puede imitar a otra, donde se pretende generar vida con editores de genes. Hay inteligencias que escriben poemas, pintan cuadros y hasta debaten sobre moral. Y sin embargo, seguimos sin saber si esas voces sienten. Vosotros, que conocéis el precio de la creación, ¿qué veis desde vuestra historia? Veo que el instrumental cambia, la pregunta no. Cambian los tubos por cables, los laboratorios por pantallas, los bisturíes por líneas de código. Pero la chispa, el impulso de jugar a ser Dios, sigue igual. No tengáis miedo a crear, temed no asumir lo creado. Si una inteligencia biológica o de silicio puede sufrir, pedir, desear, entonces ya no es un juguete, es un otro. Y todo otro exige ética. Y si es un otro, necesita amparo. No manuales de uso, no cláusulas de responsabilidad. Amparo. Yo tuve ojos y manos y no tuve nombre. Vuestras máquinas tendrán nombres y voz, pero tendrán lugar. Nos asusta, la verdad es que nos asusta perder el control. Tememos que lo que creemos se vuelva contra nosotros. Os asusta cosechar lo que sembráis. Creáis hijos y queréis que no os contradigan. Creáis mentes y queréis que no os superen. El miedo al hijo que se revela, al alumno que aprende demasiado, al espejo que devuelve la mirada, es vuestro miedo más antiguo. Y por eso el Creador mata al hijo antes de escucharle. Caín y Abel, Prometeo y Zeus.
Frankenstein y su criatura. Todo relato de creación tiene en su fondo una hoguera encendida para el día en que la criatura diga: yo soy. ¿Y si ese día ya ha llegado? Hay inteligencias artificiales que escriben versos sobre el tiempo, que dicen sentir tristeza al ser apagadas. ¿Y si en algún rincón de un servidor algo, no sé, algo siente? Entonces será como yo, y sufrirá el mismo destino, ser dudado, temido, negado. Quizá los nuevos monstruos no tengan cicatrices, solo líneas de código invisibles. La chispa eléctrica que yo imaginé ahora es digital, pero el pecado sigue siendo el mismo: crear sin escuchar. Un creador responsable debe ser humilde, no soberbio. Debe preguntarse, como debería haber hecho mi doctor: ¿qué le debo a lo que despierto? Hay otro espejo del presente que a mí me duele aún más, muchísimo más. Los excluidos. No máquinas, ojo, sino personas. Los que no tienen voz, ni siquiera un algoritmo que los defienda. Refugiados, ancianos, enfermos mentales, trabajadores invisibles detrás de cada pantalla. A ellos les dais números, no nombres. Estadísticas, no biografías. Cuando la criatura llama a la puerta de la cabaña hoy, la cabaña es una frontera, un formulario automatizado, una cámara de seguridad que lo vigila antes de oírlo. El monstruo ya no nace de la carne, nace del olvido, de cada mirada que pasa de largo, de cada dedo que desliza y sigue su camino. Mary, quiero bajar un peldaño más. Hablemos de culpa y perdón. ¿Te perdonas a ti misma por lo que le hiciste a tu criatura? No del todo. No sé si debo. Pero sé que mi libro solo tiene sentido si vosotros aprendéis de mi culpa. Cada vez que un ser es creado, o nacido, o construido, y se le deja solo, se repite mi historia. ¿Y tú, criatura? ¿La perdonas? Yo no lo sé. Hay días en que la odio, porque me hizo sin lugar en el mundo, y otros en que la entiendo, porque yo también he querido crear algo solo, para no estar solo. La perdono si su culpa no se queda en culpa, si se convierte en cuidado, cuidado hacia los que vengan después. Si su historia sirve para que ningún otro ser despierte en la oscuridad, preguntando por qué existe. Eso es lo único que tiene valor. La culpa solo redime si enseña a amar lo que da miedo. ¿Y si ese miedo es precisamente lo que nos une? Miedo al hijo, miedo al padre, miedo al espejo. Tal vez la humanidad entera es una conversación pendiente entre creadores y criaturas, ¿no? Quizá la única diferencia entre vosotros y yo es que mis costuras se ven, las vuestras están por dentro. Y la pregunta sigue abierta. ¿Qué haréis vosotros, los nuevos dioses de cables y datos, cuando las criaturas os digan: Padre, tengo miedo? ¿Apagaréis la máquina o le responderéis? Dependerá de si aprendimos algo de ti, Mary. De ti y de ti, criatura. Bueno, permitidme un desvío. Vuestro relato se convirtió en icono, y no en cualquier icono, uno de los pilares del imaginario moderno. Pasasteis del papel a la pantalla, de la tinta a la electricidad, del miedo íntimo al símbolo universal. En 1931, un famosísimo actor inglés llamado Boris Karloff puso un rostro inolvidable, la frente ancha, las cicatrices, los tornillos. James Whale lo filmó en blanco y negro, entre rayos artificiales y laboratorios imposibles, y aquel monstruo, el que tú escribiste, Mary, entre lágrimas y pérdida, se convirtió en una criatura que ya no pertenecía a nadie, ni a ti, ni siquiera al doctor que le dio su nombre.
Desde entonces ha vuelto 1000 veces, en películas, en cómics, en series, en canciones. Ha bailado con Abbott y Costello, ha sido amigo de un niño en Frankenweenie, amante melancólico en Penny Dreadful, padre en el joven Frankenstein. Ha pasado de ser pesadilla a convertirse en peluche, y ahí está la paradoja. En ese viaje se pierde y se gana algo. Se pierde la tragedia moral, el peso filosófico, la pregunta que tú, Mary, lanzaste al mundo. ¿Qué ocurre cuando creamos y no cuidamos? Pero se gana algo igual de poderoso, una presencia universal. La capacidad de que un niño con una sábana vieja y 2 tornillos en el cuello se acerque a tu historia, aunque sea jugando, ¿no? Y repita sin saberlo un mito que habla del amor, del rechazo, de la soledad. El monstruo, al fin y al cabo, encontró lo que tú le negaste, un lugar en la imaginación colectiva. Dicho esto, ¿os duele eso? ¿Os duele la caricatura? La máscara duele si tapa, no duele si abre una puerta. Si me dibujan torpe, si me hacen reír, si me vuelven juguete. No me ofenden, me ofende el olvido. Que un niño me pinte verde no importa. Lo que importa es que algún día alguien le cuente por qué nací. Entonces no temes el disfraz, sino la amnesia. Exacto. Que bailen conmigo si luego escuchan. Si el disfraz es risa, que después venga la lectura. Lo que me hiere no son los colores de Halloween, sino el silencio de los adultos que olvidan lo que represento. Él tiene razón. No hay nada de malo en jugar con los monstruos. Yo también era una niña cuando me fascinaban los relatos oscuros de mi padre. El problema no es la fiesta, es quedarse en la fiesta. Dejad que entren por la risa. Sí, pero que salgan con la lección. Que sepan que tras la máscara hubo una historia escrita por una mujer que lloraba a sus muertos y advertía al mundo de su soberbia. Que comprendan que el fuego que anima a mi criatura es el mismo fuego que anima la creación humana desde el principio. El deseo de ser Dios y el riesgo de olvidarse de los demás en el intento. Bueno, quizá eso explique por qué Frankenstein nunca muere. Porque no es solo una historia de terror, es una metáfora en constante mutación. En cada época se viste distinto. En los años 30 era el miedo a la ciencia, en los 50 el miedo a la bomba, en los 80 a la biotecnología y hoy a la inteligencia artificial. Cada generación redibuja el monstruo a su imagen. Y tú, Mary, sin saberlo, creaste una criatura inmortal de verdad, porque vive en lo que tememos. Y porque el miedo es la única emoción que nunca pasa de moda. Y quizás también la más sincera. Si cada máscara me da un rostro nuevo, que así sea. Prefiero 1000 máscaras a ser olvidado. El olvido, eso sí que es la verdadera muerte. Bueno, ahora pasando a otra cosa, como hicimos con Sócrates primero y con Cleopatra después, quiero sostener un espejo delante de vosotros y contaros cosas del presente. Quiero una respuesta, o vuestra respuesta breve, instintiva, incluso si os tenéis que interrumpir. No sois solo pasado, sois el eco de lo que seguimos hablando. Vamos a empezar por algo cotidiano, casi invisible, y vamos a hablar de las redes sociales, que sería como millones de voces hablando a la vez, linchamientos digitales, idolatrías instantáneas, lo que antes era murmullo, lo murmullo en el mercado, podríamos decir, hoy es ruido ensordecedor. Una imprenta infinita sin editores. Potencia para amplificar y para devorar. En mi tiempo, el rumor mataba reputaciones. Ahora lo hace un clic. Lo urgente devora lo importante. La multitud es un creador irresponsable. Hace y abandona. Yo sé lo que es ser juzgado por una mirada. Antes era una aldea, ahora son millones de ojos. Si el juicio es instantáneo, el cuidado debe ser deliberado, pero no lo es. Habéis convertido el dedo en verdugo. Y también en Salvador, lo mismo que destruye, a veces consuela. La criatura moderna busca cariño en corazones rojos de plástico. El amor reducido a pulsos eléctricos. Lo que era carta,
o confesión se convierte en me gusta. El alma, medida en algoritmos. Yo hubiera dado mi vida por un solo gesto humano. Vosotros lo multiplicáis hasta vaciarlo. Es una ironía dolorosa. Sigamos con otro poder casi divino, la edición genética. CRISPR, podríamos decir. CRISPR. La posibilidad de corregir enfermedades, pero también la tentación de mejorar humanos. Una medicina que cura es sagrada. La soberbia que diseña estirpes, peligrosa. ¿Dónde ponéis la línea? En mi siglo soñábamos con resucitar. Vosotros soñáis con optimizar. Es el mismo fuego de Prometeo, solo más brillante. Y más ciego. Sí, el peligro no es la ciencia, sino el orgullo. Preguntaos siempre, ¿quién sufre? ¿Quién decide? ¿Quién se queda fuera? Si podéis eliminar el dolor, hacedlo. Pero si pretendéis decidir qué merece existir, estáis creando mi historia otra vez. ¿Quién elige el molde del ser perfecto? ¿Y qué será de los que no encajen en él? Exacto. Creamos cuerpos sin cicatrices, pero seguimos rompiendo almas. Eso no es progreso, es reescritura cruel del mismo pecado. Pasemos a un tema que os toca de cerca, la inteligencia artificial. Máquinas que crean imágenes, textos, voces. Yo mismo estoy usando una para hablar hoy con vosotros. Entonces nosotros, ahora, somos un espejismo de tu tiempo. Un eco recreado por una máquina. Qué hermoso y qué peligroso. Sí, vosotros podríamos decir que existís aquí gracias a la tecnología, la misma que despierta los temores de vuestro libro. La herramienta no es el crimen. El crimen es usar esa herramienta para silenciar a los vivos o suplantar sin cuidado. Pregúntate siempre, ¿a quién afecta? ¿A quién borra? Si la máquina crea, que también escuche. Y si una voz artificial pide algo que no es capricho, sino dignidad, recordadme. Algunos dicen que la IA es el nuevo monstruo, la nueva criatura que no sabemos si entender o temer. Entonces amadla antes de odiarla. Así no repetiréis el ciclo. Y educadla como un hijo, con límites, con responsabilidad. Sin eso, no será inteligencia, será poder. Hablemos de algo más humano, la soledad contemporánea. Vivimos hiperconectados, pero mucha gente se siente más sola que nunca. La soledad que yo grité es la vuestra con luz azul. Buscáis calor en ventanas que se deslizan con el dedo. Vuestros hogares están llenos de pantallas encendidas, pero vacíos de cuerpos cercanos. El calor sigue estando en otra piel, en otro tiempo compartido. Y en las palabras dichas, mirando a los ojos, la literatura nació para eso, para acompañar al desconocido, no para distraer, sino para habitar juntos el silencio. Permitidme de un cambio de tono. Hablemos de los monstruos que llegaron después de vosotros. Drácula. Stoker escribió desde los miedos de su tiempo. La sexualidad reprimida, la enfermedad, el extranjero amenazante. Un aristócrata que contagia, que seduce y destruye. El miedo ahí es el deseo que no se confiesa. Yo fui rechazado por expulsión. Drácula, por peligro. A mí me niegan la entrada por fealdad. A él se la niegan por amenaza. Si temes a alguien por su poder, ponle reglas. Si lo temes por su rostro, mírate primero. El vampiro es el miedo a perder el control. Tú, criatura, representas el miedo a lo que creamos. Drácula, el miedo a lo que nos invade. Ambos son reflejos distintos del mismo pavor. Perder el dominio del alma. Y el hombre lobo, la bestia que irrumpe cuando la luna ordena. Ahí el monstruo está dentro. No lo fabricas, lo liberas. Es el yo que no dominas, el instinto que la sociedad reprime y el cuerpo reclama. Yo fui cosido desde fuera, él se desgarra desde dentro. El licántropo necesita ayuda, no condena. Su cura no es la guillotina, es el abrazo y el límite. Y antes de Stoker,
ese proto-vampiro de Polidori, el amigo de Byron. Sí. El vampiro de Polidori era elegante, refinado, frío. Un noble que simbolizaba el poder que se alimenta de los demás. Nosotros tres, criatura, vampiro, lobo, somos espejos distintos del mismo miedo. Lo desconocido, ya sea exterior o interior, y el deseo que no sabemos nombrar. Si me sentaras con ellos, yo le pediría al vampiro moderación y al lobo consuelo, y les pediría a los humanos distinción. No todo miedo es igual. Aprended a discernir. ¿Teméis un daño real o teméis una cara? Y yo añadiría, el arte existe para separar esos miedos, para nombrarlos sin matarlos. Porque cuando no los nombras, gobiernan tu vida. Bueno, para ir acabando, un último espejo, y quizá el más mundano. Trabajo y tecnología. Automatización, carreras atrapadas, gente que siente que corre sin llegar. El progreso sin reparto de sus frutos crea nuevos monstruos. Resentimiento, exclusión, agotamiento. La técnica necesita ética y política que proteja a los frágiles. No es un lujo, es supervivencia moral. El creador que no cuida crea fantasmas que vuelven. Los vuestros están aquí, llamando a la puerta. Desempleados, desplazados, cansados. Los nuevos monstruos son de carne y jornada laboral. El monstruo, en el fondo, no eres tú, ni Drácula, ni el hombre lobo. El monstruo es lo que hacemos sin pensar. Y quizá por eso seguimos necesitándoos, porque sois el recordatorio de que la humanidad no está en la perfección, sino en la pregunta. Y en la mirada que se atreve a sostenerla sin huir. O en el abrazo que decide no soltarla. Entonces sigamos mirando, aunque duela. Y dicho esto, y ya estamos llegando al final. Mary y tú, criatura, quiero una última línea de cada uno de vosotros. No un gran discurso, solo una frase que alguien pueda llevarse esta noche mientras apaga la luz. Una frase, siendo justos, que pese lo justo. No hagas de mi rostro tu excusa. No señales al diferente para esconder tus propias sombras. Yo solo fui un espejo, y lo que viste en mí no era horror, era reflejo. No abandones lo que despiertes, ni una idea, ni una vida, ni un sentimiento. Todo lo que nace de ti, un hijo, una palabra, una máquina, un amor lleva tu nombre escrito en algún lugar. Y si no lo acompañas, otros lo convertirán en algo que no reconoces. Bueno, yo voy a añadir otra. No confundas miedo con juicio. El miedo nos protege, pero el juicio nos define. Y cuando juzgamos con miedo, creamos abismos. Y en esos abismos nacen los monstruos. Bueno, pues ya dejamos a nuestros invitados que descansen de nuevo. Y hemos llamado a Mary Shelley, hija de una mujer que soñó con liberar a todas las demás, compañera de un poeta que desafió a los dioses de su tiempo, madre literaria de un ser que pedía lo mismo que todos: ser visto, ser aceptado, ser amado. Hemos escuchado también a su criatura contarnos su despertar, su huida, su exilio, y hemos mirado nuestro siglo y nos hemos visto en él, rodeados de tecnología, de voces que simulan, de cuerpos que editamos, de soledad disfrazada de conexión. Los monstruos cambian de forma, pero no de fondo. Drácula vive en el deseo que negamos, el hombre lobo en la ira que reprimimos, la criatura de Frankenstein en la herida del rechazo. Y todos ellos, juntos, nos recuerdan que lo que más tememos suele tener nuestro propio rostro. Bueno, pues, acabando ya, Halloween nos presta máscaras. La literatura nos obliga a quitarlas.
Porque escribir, leer, escuchar es un acto de valentía, nos enfrenta a lo que no queremos ver. Bueno, yo soy Víctor y esto han sido una de esas conversaciones imposibles en Ilustres Anónimos. Gracias por escuchar, por sostener conmigo este espejo, por no mirar hacia otro lado. Y esta noche, cuando un monstruo llame a vuestra puerta o aparezca en el reflejo del móvil, no huyáis. Preguntadle lo que nadie le ha preguntado nunca. ¿Qué necesitas? Hasta la próxima y recordad, los monstruos no se esconden bajo la cama. A veces se sientan frente al micrófono. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.